Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yanori Espinosa y soy estudiante del curso y a continuación voy a presentar la plataforma creada para este proyecto. Así que vamos hacia allá. Como pueden ver, esta es la plataforma de simulación que creé sobre el curso de introducción a la informática, donde lo que pretendo es orientarlo a estudiantes de tercer grado de escuela. Entonces por acá vemos la parte general, que serían los avisos, donde van a estar los principales notificaciones del curso, donde el estudiante puede ingresar y verlas. Está el foro social, que es el foro donde el estudiante puede añadir una entrada o alguna información. Posterior tenemos el programa del curso, que este programa ahí está bien el documento, que el programa del curso lo que hace es mostrar una vista generalizada de qué es lo que se ve en el documento. Aquí viene un poco de la introducción, la descripción de la asignatura, los objetivos, los contenidos, la metodología, las semanas, cómo vienen distribuidas, la evaluación, cómo viene también, cómo se va a evaluar cada actividad. Posterior también tenemos lo que sería ya los contenidos. Entonces primero tenemos un tema cero, donde vemos que tenemos un título, una fecha de inicio y una de final de la actividad y un objetivo general para orientar al estudiante y qué es lo que se va a ver ese primer tema cero. Entonces vemos que tenemos una ruta de aprendizaje, que está cargando. Ahora sí, una ruta de aprendizaje en el cual le dice al estudiante la semana que se va a evaluar y qué es lo que tiene que realizar. Entonces, por ejemplo, acá le dice que lo que hay de actividad esta semana es el foro de presentación, y todo muy acorde al tema de la informática. Entonces después tenemos el foro de presentación. El foro de presentación indica bienvenidos a informática educativa y al mundo de la tecnología, porque es un primer curso introductorio. Entonces aquí hay un breve saludo y se le indica las instrucciones para hacer la entrada al foro, que sería indicar el nombre completo, el lugar de residencia y las expectativas del curso y cómo consideras que será un mundo con los avances de la tecnología. Eso para crear una pregunta de hilo conductor para incentivar al debate y a la conversación de los estudiantes. También tenemos en este mismo tema cero lo que sería un video para conocer qué es la informática. Entonces aquí está el link y el estudiante nada más le da clic y se le abrirá la información del video. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo direcciona directamente al video y sería aquí la información de qué es la informática, ¿verdad? Luego tenemos el tema 1, que ya ahora sí empezaremos a ver los contenidos del curso, que igual que el anterior, tenemos un título, tenemos una estructura de las semanas, tenemos una etiqueta de recursos, tenemos una ruta de aprendizaje, el contenido, que es definición de hardware y software, que esta es una presentación realizada por la docente, que vamos a mostrar a continuación, con la información de la semana, del tema de la semana. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo que sería la definición de hardware y software, introducción, qué es la computadora, qué es hardware, qué es software y los diferentes tipos en que se encasilla. Aquí está un breve ejemplo con imágenes de qué es el hardware y qué es el software, las diferencias que tienen ambos y así sucesivamente. Posterior también vemos que está una lectura complementaria para reforzar los conocimientos y tenemos una actividad que sería el foro 2, la rúbrica del foro y la tarea 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos qué es lo que se va a evaluar en el foro.
Entonces aquí le indicamos al estudiante qué es lo que se va a evaluar, su desempeño y cómo va a ser la evaluación, ¿verdad? Que se le va a aportar del foro, qué es lo que se le va a evaluar. Además tenemos la actividad de la tarea 1. En esta tarea 1 también tenemos dos documentos que serían las instrucciones de la tarea 1 y la rúbrica de la tarea 1 correspondiente, para que el estudiante sepa en la tarea 1 cuáles son los rubros o los temas importantes a evaluar, ¿verdad? Después vamos a la siguiente semana, que sería el tema de repaso. Esto para saber si el estudiante ya logró interiorizar el aprendizaje de hardware y software. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ruta de aprendizaje, un video sobre hardware y software y un documento de información complementaria de hardware y software. Después tenemos el tema 2, que tenemos una etiqueta de recursos, una ruta de aprendizaje, un video de diferencias entre software privativo y software libre, las diferencias de software privativo y software libre y la rúbrica del foro y correspondiente al foro 3. Y una tarea 2 que igual contiene las instrucciones de la tarea y la rúbrica de la tarea 2. Luego, en la tarea, luego vamos a la que sería el tema 3, que serían los tipos de hardware y su funcionalidad, específicamente los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Vemos toda la información de la semana, el objetivo, la etiqueta del recurso, la ruta de aprendizaje, el video de dispositivos de entradas y salidas, información de lectura de dispositivos de entrada y salida y la práctica de dispositivos. Esta práctica fue elaborada por mi persona para que el estudiante pueda, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto para que el estudiante pueda generar un aprendizaje un poco más reforzado sobre los dispositivos de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante pone su nombre, el grado y encasilla cuáles son, cuáles de estos elementos son software y cuáles son hardware. Entonces aquí él marca con una X y posterior él lo puede postear lo puede enviar ya sea por chat privado hacia la docente o si no publicarlo en el foro de avisos. Luego tenemos el foro 3 y la tarea 2. En este caso, en el foro 3 se establecen unas preguntas generadoras para incentivar el debate entre los estudiantes. Entonces las preguntas son qué son software libres, cuáles son los software privativos y libres que conozco. Esto para ir fomentando la lectura y el aprendizaje. Y deberá interactuar al menos una respuesta, es decir, le deberá responder a un compañero al menos. Esto para fomentar la conversación. También vemos que acá está la actividad de la tarea 2, que están las instrucciones de la tarea y la rúbrica. Las instrucciones de la tarea es un documento en PDF descargable que vemos por acá. Aquí viene el título, la fecha de entrega, el valor, el objetivo y las instrucciones y lo que debe contener la tarea respectivamente. Y en la rúbrica vemos que también está por acá lo que se va a evaluar. Y así sucesivamente con las demás actividades. Después vamos a la semana 3, que sería los tipos de hardware y su funcionalidad, que son de entrada, salida y almacenamiento. Igual tenemos un objetivo, tenemos una etiqueta de recursos, una ruta de aprendizaje, un video, dos lecturas sobre dispositivos de entrada y una práctica sobre dispositivos de entrada y salida. Tenemos en la etiqueta de actividades tenemos el glosario,
la rúbrica del glosario, la tarea 3 con sus respectivas instrucciones y rúbrica y un cuestionario. Este cuestionario consta de 20 preguntas, en las cuales son 10 de selección única y 5 de selección múltiple y 5 de desarrollo, respectivamente. Entonces continuamos con el recorrido de la página. En el tema 4 tenemos que son las partes de la computadora y el teclado. Entonces por aquí tenemos el objetivo, la etiqueta de recursos, ruta de aprendizaje, el video de partes de la computadora, el video de partes del teclado y una página elaborada por mi persona sobre las partes de la computadora en Google Sites. Entonces aquí lo direcciona totalmente. Entonces por acá vemos que dice partes de la computadora, tenemos la página de inicio, el primer tema que sería partes de la computadora. Aquí viene una breve descripción para que el estudiante pueda interiorizar la información. Aquí vienen algunos ejemplos de qué es lo que es una computadora y cómo ayuda a su funcionamiento. La información sobre el teclado, qué es el teclado, las especificaciones del teclado, cuáles son las teclas de navegación, y un breve esquema sobre el teclado y cómo se subdivide, que se subdivide en teclado numérico, alfanumérico, teclas de control, de función, de navegación y teclas especiales. Después tenemos la unidad de procesamiento, que sería el CPU, su función principal y lo que lo compone, que sería el ventilador, el disipador de calor, el disco duro, la unidad óptica, el módulo RAM, el procesador, la tarjeta madre y la fuente de poder y la entrada que tiene a USB. Entonces, para ir mostrando gráficamente qué hay en el interior del case del CPU. Luego tenemos una breve práctica para que el estudiante pueda también practicar adicional, que es sobre las teclas especiales. Entonces igual están en la página, nada más de descargar y realizar. Entonces, por ejemplo, aquí está la información sobre las teclas especiales, que serían la espaciado, la de enter, la de bloqueado mayúscula, la de black space o eliminar, las teclas shift y relaciona. Entonces aquí viene la práctica, que relacione cuáles son, señale por ejemplo un asocio. Por ejemplo, aquí están las teclas shift, eliminar, enter, espaciado y el bloque mayúscula. Entonces que las relacione por medio de una línea, cuáles son las que son correspondientes a estos nombres. En eso consiste la práctica. Entonces igual el estudiante aquí tiene acceso a este recurso para que pueda también repasar. Después tenemos lo que sería, vamos a regresar a la página de simulación. Después tenemos lo que sería recursos adicionales. Esto es una carpeta donde el estudiante puede encontrar imágenes para reforzar su conocimiento, como esta por ejemplo, que es sobre la computadora y aquí señalan las partes. También tenemos esta otra imagen que lo que hace es mostrar sobre la parte de las computadoras. Entonces aquí están los periféricos, donde está la unidad de CD, el monitor, el teclado, la disquetera, el mouse, el escáner y las principales funciones que realizan estos elementos. También tenemos un documento descargable sobre una práctica de las partes de la computadora. Entonces aquí está las imágenes y el estudiante va a asociar cuál es el teclado, cuál es el ratón, cuáles son los altavoces, el CPU, la impresora y el monitor. También marcar con una V si es verdadero o F si es falso, donde corresponde. Es decir, el teclado sirve para imprimir, aquí el estudiante indica de acuerdo a lo aprendido en la clase si es verdadero o falso. El ratón sirve para ver imágenes en el ordenador, verdadero o falso respectivamente, y así ir practicando. Y el foro de dudas va a servir para aclarar todas estas dudas. Si el estudiante no está seguro, por ejemplo, si el ratón sirve para ver imágenes,
entonces que pueda consultar a la docente si esa es una de las funcionalidades del ratón, por ejemplo. Entonces, en el tema 4 también tenemos la actividad que sería la tarea. Esta tarea tiene las instrucciones y la rúbrica. Esta tarea, lo que se le solicita al estudiante es realizar una investigación sobre el teclado, cómo ha evolucionado el teclado desde su invención. Entonces igual tiene su título, su fecha de entrega, su objetivo, sus instrucciones y lo que debe presentar y la respectiva rúbrica. Entonces después iríamos a lo que sería el tema 5, que sería procesadores de texto, específicamente haciendo enfoque en Word. Entonces aquí está el objetivo, la etiqueta de recursos, la ruta de aprendizaje, y igual que en el anterior está una página creada en Google Sites sobre los procesadores de texto, que esta es igual, una página de inicio de bienvenida, información sobre los procesadores de texto y cómo eran antes, que era utilizado por medio de una máquina de escribir, la funcionalidad o las propiedades de Word y desde cuándo se inició su invención, las partes. Entonces aquí hay un breve gráfico, una imagen que señala las partes principales del procesador de texto, las más importantes para poder crear, y también cuenta con una práctica para que el estudiante pueda también señalar cuáles son los principales elementos de los procesadores de texto y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Después de ahí lo que tenemos es un video sobre los procesadores de texto, una práctica adicional, y en la etiqueta de actividades lo que tenemos es la rúbrica de la wiki y la wiki, donde la wiki se va a enfocar en hacer una introducción, definir qué son los procesadores de texto, su importancia y cuáles son las principales ventajas y las desventajas, y cómo se verán los procesadores de texto en el futuro. Esto para incentivar a la creatividad y que el estudiante pueda expresar libremente sus ideas. Después de esta semana lo que tenemos es la semana 6, que esta es la última semana de contenido, que son los operadores lógicos matemáticos. Igual aquí tenemos un objetivo, la etiqueta de recursos, la ruta de aprendizaje, información sobre teclas especiales, un video sobre razonamiento matemático y lo que serían los operadores matemáticos, la información del contenido de la unidad. Entonces, por ejemplo, aquí viene una explicación de qué son los operadores matemáticos, cómo se utiliza, ejemplos y una práctica para realizar. También en actividades lo que tenemos es un juego adicional. Este juego fue creado por mi persona sobre los operadores matemáticos. Entonces esto lo que compone es realizado en Geniali. Entonces el estudiante va a resolver de manera de pregunta los quizzes. Entonces, por ejemplo, aquí le damos Start para iniciar y aquí le genera una instrucción, le damos iniciar. Entonces el estudiante debe responder las preguntas. Conforme vaya respondiendo las preguntas, la nave va a ir derribando las naves enemigas. Si pierde, va a ir perdiendo vidas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preguntas es ¿qué son los operadores matemáticos? Entonces, entre las opciones está si son figuras representativas, iconos de computadora o ayudan a la lectura. Entonces, por ejemplo, sería la opción 1. Entonces, aquí ya derribamos una nave. En el nivel, pasamos al segundo nivel, en el cual ya nos aparecen operaciones y ir respondiendo consecutivamente hasta ganar. Este fue un juego adicional que se realizó para ir incentivando a la metodología de aprendizaje mediante el juego. Después tenemos un paquete de score,
en el cual se propone un quiz de operadores. Vamos a ver, ya sí. Vamos a ver. Ahora sí, ahí está. Exactamente, que fue creado en Hood Potato. Entonces aquí se presenta un breve quiz muy rápido de 4 preguntas, en el cual el estudiante debe responder la lógica de los operadores. Por ejemplo, A por B es igual a A más B y hallar 5 por 4, por ejemplo. Entonces aquí el estudiante lo que debe hacer es sustituir los valores A y B por respectivamente los números 5 y 4 y ahí respondiendo consecutivamente. Además, en esta unidad también tenemos un juego que se llama ahorcado. Entonces, bueno, por restricciones, bueno, por el tiempo que se puso ahorita no se puede visualizar. Entonces, pero la idea del juego es que le van a aparecer palabras al estudiante sobre, por ejemplo, los nombres de los operadores. Por ejemplo, suma. Entonces el estudiante le va a aparecer la S y la A y tiene que completar respectivamente la palabra. Luego tenemos otro juego adicional que sería la sopa de letras. Entonces aquí el estudiante lo que tiene que dar es respectivamente las palabras que están aquí abajo y completar la sopa de letras. También en esta misma unidad lo que tenemos es una práctica de operadores matemáticos en un formato de SCORM en la plataforma de Excel Learning. Entonces, por ejemplo, aquí hay una actividad desplegable donde el estudiante tiene que completar y comprobar. Además, hay una segunda parte que son las operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, acá le aparece un número denominador, otro número y el resultado. Entonces, el estudiante debe hallar lo que sería el operador. Por ejemplo, si por acá 9 es, si por ejemplo, si 9 más 5 es 45, no, ¿verdad? Si 9 menos 5 es 45, no. Entonces, si 9 por 5, 45, sí. Y ahí comprobando hasta completar las 10 opciones, las 10 preguntas que le van a salir respectivamente. Esto con el fin de que el estudiante pueda practicar, porque si bien sabemos que las matemáticas a veces se tornan un poco difícil para el estudiante. Entonces todos estos juegos adicionales son como para hacerlos más atractivos y que el estudiante pueda aprender. Son los operadores lógicos para consecutivamente pasar a lo que sería ya el siguiente tema, que sería el siguiente nivel de pasar de la introducción a la informática, ya pasar a un nivel más elevado de informática. También tenemos un tema 7 que sería la unidad extra. Esta unidad es exclusivamente para los estudiantes que en una de las actividades anteriores evaluativas fallaron, que tuvieron una nota menor a 7 o a 70. Entonces aquí viene la ruta de aprendizaje, la etiqueta de actividades, la etiqueta de recursos y la tarea extra. Bueno, aquí en la unidad 7 estaría la actividad extra que vamos a ver a continuación, que como vemos están las instrucciones y la rúbrica. Entonces, si vemos la estructura de la página, es como un caminito, una carretera para ir avanzando en el conocimiento, para que para el estudiante sea de una manera interactiva. Y esto sería la página de simulación. Muchas gracias.